La pandemia a nivel planetario generó muchas cosas y puso muchas evidencias. Una de las más importantes es el trabajo humano. ¿Cómo puso en evidencia el valor del trabajo humano la pandemia? Fue por la necesidad de la cuarentena. ¿Qué es la cuarentena tan denostada por muchas ideas desopilantes e interesadas? La cuarentena es la medida necesaria para interrumpir la transmisión. El virus, esencialmente respiratorio, se transmite por nuestras vías respiratorias, boca y nariz, y también penetra en los ojos. Es el 90% de los contagios, es de persona a persona por esta transmisión respiratoria. Hay que interrumpir la transmisión. Interrumpir la transmisión de millones de personas requiere que no circulemos. Y esa es la cuarentena. Hay situaciones imposibles de resolver, como por ejemplo la falta de trabajo y el hacinamiento, que haría que la aparición del virus en estos lugares sea como un poco más grave. A esto le sumamos también las condiciones, dijimos, económicas, sociales y también de enfermedades preexistentes y la disminución o la dificultades en el acceso a los servicios de salud, que pueden ser desde lo geográfico, cultural, etc. Por lo que esta pandemia vino también a demostrar o a poner en evidencia falencias que ya venían estando en el sistema, ¿no? Todos los que trabajamos en el territorio y los que estamos todos los días en el hospital, lo que vemos que, bueno, con un sistema de salud desabastecido, desfinanciado, con el presupuesto más bajo de la historia, en este caso en la provincia de Buenos Aires, con sus trabajadores con diferentes modos de contratación. Hay algunos que tienen nombramiento, digamos, provincial, en mi caso en el hospital provincial, pero después hay compañeros y compañeras que trabajan en centros de salud, en hospitales provinciales o en nacionales, con diferentes modos de contratación, precarizados, desde becas, monotributistas, contratos que se renuevan algunos hasta cada 3 meses, que eso da, digamos, por supuesto, inestabilidad laboral muy importante. Pero así como se paralizaron millones y millones de actividades laborales, hubo algunas que tuvieron una intensidad nunca vista, la nuestra, la de los trabajadores de la salud, que a esta altura, no solamente en Argentina, sino en otros lados del mundo, están todos exhaustos y poniendo una cuota de vidas por la falta de cuidados biológicos, porque el riesgo biológico no ha sido neutralizado y porque no se respetan en los lugares de trabajo las condiciones de seguridad biológica. Digamos, casi todos los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, que somos profesionales, tenemos 2 o 3 trabajos para poder sostener una familia o una casa. Y bueno, lo que hizo el poliempleo, como le decimos, es exponernos a una intensidad de trabajo y a una exposición a contagios que fue muy grande, y así lo demuestran los números, porque actualmente tenemos en la provincia de Buenos Aires alrededor de 20.000 contagiados, trabajadores de la salud, y tenemos alrededor de 90 muertos. En este momento está pensando en contratar profesionales por monotributo, es decir, que serían más precarizados que nosotros, habida cuenta que ellos tienen que pagarse el monotributo, ellos no tendrían ART, aseguradora de riesgos de trabajo, es decir, que si se llegan a infectar no tendrían ningún respaldo. Esto nos parece algo terrible,
porque nosotros ya estamos precarizados, pero si esto se lleva a cabo con sueldos que son paupérrimos, ya que un enfermero recibiría un sueldo por mes de 30.000 pesos y un médico de 70.000 pesos por todo servicio, además estarían sin protección. Nosotros tuvimos que reformar toda la guardia para hacer un sector limpio, digamos, y un sector COVID. Eso por lo menos triplicó, cuadriplicó nuestro trabajo, porque no se consiguieron refuerzos, sino que seguimos siendo 2 médicos clínicos, por ejemplo, en mi caso, para toda la guardia, y digamos, de tener, no sé, 4 respiradores, ahora manejamos 8, y con una demanda impresionante de personas, de vecinos y vecinas que se han ido contagiando, y con muchos casos graves de COVID, que digamos, lo que hace es que muchas veces, aunque suene terrible, tengamos que decidir a quién atendemos y a quién no. Si bien no es tan literal, uno no dice, bueno, este no lo atiendo, este no, pero digamos, cuando uno tiene que priorizar, alguien queda afuera. Eso es lo que nosotros venimos denunciando, que no es suficiente las medidas que se toman, que las decisiones de quién vive y quién muere la terminamos tomando los trabajadores, y eso es muy triste y muy agobiante, y hace muy mal a la salud, a nuestra salud mental y física, por supuesto, y deja desamparados a muchos vecinos por lo menos de nuestro hospital, y lo mismo pasa en todos los hospitales, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. En todo este tiempo, habida cuenta de que tuvimos mucho tiempo para que el sistema de salud fuese preparado, hubiese sido preparado con una mayor fortaleza en recursos humanos, pero no, se nos aumentó el número de camas en gran cantidad, se compraron muchos respiradores, pero nosotros no tenemos gente que lo maneje, y no tenemos ningún personal que nos reemplace. Es decir, de un día para el otro nos dicen que nos tenemos que ir a cubrir a la gente que se ha infectado a 200, 300 kilómetros, y lo tenemos que hacer porque no tenemos reemplazante, y lo hacemos, y recibimos el maltrato como este que les conté, pero dejamos un hospital vacío al irnos a trabajar a otro lado, o bien recargamos al compañero que se queda en nuestro lugar. Otra situación importante me parece a destacar: yo también trabajo en un espacio donde hacemos interrupciones legales del embarazo en el centro de salud, y lo que vimos con la pandemia es que se cortó totalmente el acceso a anticonceptivos de todo tipo. Eso sin duda lo que lleva es a embarazos no deseados, y con los centros de salud muchas veces cerrados o con disminución de los equipos que garantizamos este derecho, hizo que expongan a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a situaciones de riesgo para su salud. Aumento de los casos de mortalidad por infarto, que no tiene que ver con la pandemia directamente, con la enfermedad coronavirus, pero sí tiene que ver con los manejos del sistema de salud, que dejaron de lado algunos problemas importantes, y las personas mismas que no consultaban por esto mismo de reorganizar el sistema para atender el coronavirus. La prédica de la OMS y de la mayoría de los gobiernos del mundo a través de la palabra distanciamiento social. Eso es una perversidad deliberadamente instalada. No es distancia social la que hay que mantener, es distancia física, 2 metros, así. No es lo mismo distancia física que distancia social. ¿Por qué se predica con la palabra este veneno de la distancia social? Para quienes somos la sociedad, para quienes somos los movimientos sociales, para quienes somos las clases laboriosas, nos aislemos, no nos juntemos, no hagamos reunión social, pero no reunión social del bar de la esquina, para que no actuemos socialmente
como clase laboriosa. Y a mí me preocupa especialmente el miedo a este tipo de enfermedades pueda hacer que nuestras costumbres sociales se afecten en alguna medida en la que uno pueda pensar que el otro es una amenaza, que la enfermedad es una amenaza y que el otro te puede contagiar. En ese sentido me parece preocupante el manejo irresponsable también de los medios, en donde plantean muchas veces que hay que perder la humanidad que tenemos en función de no contagiarnos. Y esto me hace pensar en forma quizás exageradamente si perder la humanidad vale en contra de tener una enfermedad o el riesgo de muerte. La pandemia, la epidemia es una definición política. Quienes lo niegan o quienes imputan están favoreciendo la propagación. Las prédicas anticuarentena, las prédicas del aislamiento, la prédica de la supuesta despolitización son todos mecanismos que el sistema económico de dominación tiene para sacar ganancia de la enfermedad. La medicina mercantil, la medicina comercializada, ha demostrado lo que es. Poca ciencia y mucho negocio. Me parece que lo que nos deja esta pandemia y esta situación donde se exponen tantas falencias del sistema de salud público es seguir luchando por un sistema de salud único, coordinado, donde digamos, no, la salud, el derecho a la salud no sea un negocio como está sucediendo con muchas clínicas, con muchas obras sociales y ni hablar de prepagas. Me parece que otro objetivo muy importante es la producción nacional de medicamentos. Eso, el gran ejemplo es la producción de misoprostol que se da en la provincia de Santa Fe y que garantiza casi toda la medicación a todo el país de forma gratuita o a muy bajo costo en realidad. Y bueno, y la organización sindical, lo digo como experiencia, yo participo, soy, como dije antes, presidenta de la seccional de SICOP de mi hospital, y lo que nos dio esta organización es poder reclamar nuestros derechos, nuestra licencia para compañeros con factores de riesgo que tenían prohibido tomarse su licencia aún teniendo enfermedades de base, y esto es el saldo que nos deja, es muchos compañeros enfermos o muertos que tendrían que haber estado en su casa. Y bueno, organización sindical, organización de las bases, desde los trabajadores, quienes somos los que ponemos el cuerpo y conocemos la realidad del día a día de la salud pública.